¿Cómo están, jóvenes? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver hoy, la idea es que hoy empecemos, si nos da tiempo, ver todo lo que tiene que ver con lo que son relaciones de equivalencia y hasta conjunto cociente, ¿sí? Eh, Esto regularmente yo lo veo en el curso de cálculo 1. Me lleva unas 3, 4 clases. Dirán ustedes, bueno, ¿y por qué con nosotros una clase? Porque no es necesario repetir tanto con ustedes. Bueno, eso es lo que yo considero, ¿sí? Considero prudente tomar esta parte del conjunto cociente porque es creo que es relevante en cuanto a la clarificación de conceptos que nos puede permitir entender cómo se da una partición, ¿sí? Definir la integral, pues necesitamos saber qué es un conjunto y cómo se particiona. Entonces, al entender cómo se da este conjunto y cómo se particiona, pues cuando nosotros estemos viendo ya eh, integrales dobles, integrales triples, y comencemos a ver cómo hay que resolver una integral doble, cómo hay que resolver una integral triple, pues de alguna manera tenemos que hacer uso de las particiones, ¿sí? Tenemos que saber cómo evaluar adecuadamente una partición para que ésta se pueda dar. Vamos a comenzar por lo que es una relación de equivalencia. ¿Sí? Para ustedes, ¿qué es una relación qué es una relación en particular? ¿Sí? Tal vez sea muy básico para ustedes. Piensen que esto no tiene nada que ver, pero si nos damos cuenta, para resolver lo que necesitamos, pues necesitamos entender que es una relación. ¿Alguna sugerencia, jóvenes? Esa, por así decirlo, una conexión o un intercambio entre dos conjuntos que puedan coincidir en algo, por así decirlo. Pues sí, de alguna manera, ¿no? Una relación es, claro, una relación, aquí Ricardo nos complementa, una relación de equivalencia tiene que ser reflexiva, simétrica y transitiva, ok. Sí, pero antes de eso, tenemos que entender claramente qué es lo que es una relación. Una relación, pues lógicamente, cuando ubicamos un objeto, ¿sí? El que sea, y este se relaciona con otro objeto, ¿sí? Es a través de algo que nosotros entendemos como relación. Por ejemplo, la relación de padre-hijo, abuelo-nieto, en fin, todo ese tipo de relaciones. Es importante, ¿hasta qué punto? Pues es importante de alguna manera porque lo que estamos viendo aquí es que tenemos una relación entre el conjunto A y el conjunto B. Ahora, la relación que aporta, ¿sí? ¿Qué aporta una relación? Pues una relación se va a dar entre dos objetos, que son el objeto A y el objeto B, donde A, pues lógicamente está en A y B está en B. Ustedes van a decir, bueno, eso es claro, claro, está, o sea, eso no tiene ningún problema. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Está ocurriendo que tenemos una situación donde estamos observando un término de la forma A, B, ¿sí? Que está en relación, o más bien, que forma parte de un conjunto que es de esta forma, A cruz B, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, ¿qué es una relación? Una relación va a ser un subconjunto, ¿sí? Un subconjunto de A cruz B. Y en ese sentido también podemos ver que una relación, este, de alguna manera tiene ciertos elementos del conjunto A cruz B.
¿sí? Porque podemos poner en este contexto el conjunto de los números, el conjunto de los números natural, el conjunto de los números pares, el conjunto de los números impares y hacer una asociación entre estos, ¿sí? Y de alguna manera establecer una relación entre ellos, donde no necesariamente todos los conjuntos, por ejemplo, la relación de ser número primo, ¿sí? La relación de ser número primo va a incluir a muchos de los números impares y solo a uno de los números pares. Sí, entonces en este sentido, pues la relación que establecemos ahí es una relación de, más que nada sería, una relación sería una cosa así, si la relación es equivalente a ser número primo, sí, estamos hablando de términos que están en los naturales, ¿sí? Entonces sería una cosa de este estilo, sería R un subconjunto de los naturales, creo los naturales. ¿Sí está claro? Entonces, y aquí podríamos establecer una condición en donde también podemos decir, bueno, hay una asociación en donde podemos establecer donde hay solo un número par, pero dejémoslo aquí con los números primos, perdón. ¿Sí? Y en este sentido, este conjunto de los números, esta relación de ser número primo, ¿sí? Por ejemplo, establecer el 2 es el número primo mayor, es el número primo menor al, 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 al 5, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso me da otra relación todavía más sesgada. Y podemos establecer una serie de relaciones de este tipo, ¿sí? Donde, por ejemplo, si A es menor o igual que B, ¿sí? Y A está en los naturales y B está en los naturales, pues se tiene que dar esa condición. Esa es una relación, ¿sí? Entonces, relaciones podemos enfocarlas de muchas formas. Entonces, una relación también tenemos que observar que es un conjunto, ¿sí? Aquí se da una relación entre dos, ¿sí? Es claro que se da solo entre dos, pero cuando estamos hablando de una relación y estamos hablando de un término A y un término B, esto se puede interpretar como variables, ¿sí? Podemos poner X, Y también. Podemos decir que tenemos a X y Y, ¿sí? Y se da una relación entre estos donde este es mayor que Y, esta es otra relación, ¿sí? Para entender variables, pues lógicamente lo podemos ver de esta forma, porque pues A y B lo usamos regularmente para constantes. Entonces, una relación me establece una línea en donde estoy trabajando con un conjunto, ¿sí? Aunque una relación la podemos ver como X está relacionada con Y, no es suficiente porque saber esto, pues lo único que me indica es que yo puedo tomar un elemento de X, ¿sí? O un elemento de A y asociarlo bajo la relación con un elemento de Y. Pero estoy jugando realmente con más, porque cuando estoy hablando de relaciones, pues realmente estoy trabajando con conjuntos, ¿sí? Entonces, un conjunto es realmente lo que estamos trabajando cuando vemos funciones, ¿sí? Una función es una relación. Entonces, si hacemos esa asociación, cuando lo vemos así, pues yo puedo representar esto de la misma forma. X, F con Y. Por decir algo, ustedes van a decir, bueno, es que eso está raro. Sí, pero también puedo ver esto así. X, Y, ¿sí? Y esto pertenece a este. O la relación la puedo ver así también, ya más formal, como bueno, más con la notación más común que tenemos, de esta forma. Entonces de ahí sale que F
está asociado con X y Y. Entonces, la importancia de ver esto es ponderable en términos de una función, ¿sí? De ahí surge todo este tipo de situaciones. Entonces, una función realmente es un conjunto y F, ¿sí? No es más que el reflejo de un término que pertenece ¿a quién? Si estamos trabajando con dos conjuntos, ¿sí? Tenemos el conjunto A, perdón, tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B, ¿sí? Y los estamos asociando bajo una función, independientemente de cómo sean, ¿sí? Si yo estoy trabajando con F, y tomo un elemento de aquí, X, y acá Y, ¿sí? Donde X se asocia con Y bajo la función, entonces lo que estoy observando es que el término Y, lo puedo ver como F de X, o F de, por verlo así. Entonces, en este contexto, este término, ¿sí? Lógicamente estamos pensando en una función de R en R, ¿sí? Podemos pensar en una función de R2 en R, o de R2 en R2, en fin. O sea, eso no es lo relevante de momento. Lo que quiero que me capten es que de alguna forma F de X no es el conjunto. Y ustedes van a decir, bueno, me acabas de decir que es un conjunto. Sí, pero es lo que representa al conjunto como tal, ¿sí? F de X es un término que yo puedo asociar con un número, ¿sí? Dado el conjunto B, suponiendo que el conjunto B es un subconjunto de los números reales, por supuesto, ¿sí? Entonces, en este contexto, pues lógicamente partimos de un conjunto y lógicamente aquí vamos a trabajar con las representaciones estándares de siempre, pero es importante que observemos el hecho de que estamos trabajando con conjuntos, ¿sí? Estamos trabajando con conjuntos y pues eso es claro cuando nosotros hacemos gráficas, ¿no? Porque hablamos de un conjunto de puntos que representan una gráfica, pero muchas veces no se dice eso. Eh, bueno, esto es a grandes rasgos, ¿no? De todo lo que se puede entender como una relación. Y bueno, lógicamente cuando estamos hablando de relaciones, pues estamos hablando de dominios, de imágenes, de rangos, codominios, etcétera. Entonces, no voy a adentrarme en eso porque es algo que ya deben de tener claro. Y si no, pues también lo pueden decir con toda confianza y podemos tocar el punto. Sí, ahora sí, si tienen dudas, por favor háganmelas llegar hasta aquí. Espero que o si hay algo no quedó claro o no se entendió, por favor, díganlo. Bueno, vamos a continuar. Ahora sí, vamos a retomar esto de relaciones de equivalencia. Pues lógicamente una relación de equivalencia, como ya nos lo hizo ver Ricardo, es una relación tiene que ser reflexiva, simétrica y transitiva. Pero hay otra cuestión también o más bien una propiedad que también se muestra por ahí que a veces no nos deja ver qué existe más allá. Ahora, diferentes tipos de relaciones tenemos para aventar para arriba, pero lógicamente esto de que sea reflexiva una relación, o de que sea simétrica, de que sea transitiva, son aspectos de relaciones también. Pero hay otra cuestión también que hay que observar que es la antisimetría. ¿Alguien sabe qué es la antisimetría? ¿Recuerdan algo de eso? Sí, es cuando es como la simétrica, pero donde
y X son iguales. Sí, vamos a retomarlo un poco, ¿no? Para que quede claro. ¿Qué es la reflexión? Cuando nosotros tenemos un conjunto A, ¿sí? Y tenemos un término del conjunto A, y este término se relaciona consigo mismo, ¿sí? Lo que observamos aquí es que hay una relación del término consigo mismo. O sea, el 1 es igual a sí mismo. Y podemos dar diferentes tipos de ejemplo. ¿A qué voy con todo esto? Pues que esto lo que nos refleja es solamente que hay reflexión, ¿sí? O sea que se refleja. Eso es todo. Entonces, esto lo podemos representar como que A está relacionado con A. Así de sencillo. La simetría, así como lo estabas diciendo, ¿sí? Ahora lo podemos ver como tenemos el mismo conjunto A, pero aquí tenemos que observar, antes de continuar, ¿sí? Que se va a dar una asociación de este tipo, A cruza, ¿sí? En donde la relación se asocia o sea, los elementos del conjunto se asocian con elementos del mismo conjunto en sí. En ese sentido, pues es como se puede dar la relación simétrica, la transitiva, la reflexiva y la antisimétrica, ¿sí? De ahí se habla que es una relación de equivalencia en el conjunto A. Y a partir de ahí, pues lógicamente de lo que me habla la simetría, sí es que para dos términos que yo tome en el conjunto A, pues si puedo hacer esto, si puedo hacer que, vamos a verlo así, que X se relacione con Y, entonces se puede ver que Y se relaciona con X. Esto es en esencia lo que se pide. Esto es para que sea simétrica, ¿sí? Ahora, transitiva, pues lógicamente ya muchos hemos trabajado con eso, ¿sí? Y lo que importa aquí es la antisimetría, ¿sí? La transitividad, pues ya sabemos que tenemos tres términos. A se relaciona con B, B se relaciona con C, y bueno, entonces A se relaciona con C. Pero el punto 4, la antisimetría, es que si tenemos X, o sea, tenemos el conjunto, tenemos que X se relaciona con y además Y se relaciona con X, esto solamente va a ocurrir, o sea, esto implica que X es igual a Y, ¿sí? Eso es lo que dice la antisimetría. Entonces, esto puede confundir a alguien y si es el caso, por favor, puede decirlo con toda confianza. Bueno, entonces, hasta aquí pues no hay nada nuevo bajo el sol, solo hemos estado tomando partes de lo que ya hemos visto, a lo mejor están recordando ciertas cuestiones. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De qué es una relación de equivalencia. Una relación de equivalencia, como ya dijimos, tiene que ser reflexiva, tiene que ser simétrica y tiene que ser transitiva, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo, o si hay alguna duda en el momento, pues pueden darla para que tratemos esa duda. Entonces, vamos a tener un conjunto Z, o sea, una relación en los no es un elemento, sino más bien un subconjunto, ¿sí? Tenemos un R en Z, en los enteros, ¿sí? Una relación
esta relación que es X, R con Y, ¿sí? Es si X menos Y es divisible por 6. Entonces, hay que ver que esta es una relación de equivalencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para empezar, jóvenes? O sea, tenemos que ver que R es una relación de equivalencia. Vamos a darle entrada, ¿sí? Lo primero que tenemos que notar aquí es que existe, ¿sí? Para que esto se cumpla, ¿sí? Existe un M en los enteros, ¿sí? Tal que esto implica que, dada la relación, X menos Y es igual a 6M, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo le harían ustedes para ver que esto es una relación de equivalencia? Pues lógicamente tenemos que recurrir a la definición de relación de equivalencia. Tenemos que ver en primer lugar que la relación sea reflexiva o que sea simétrica o que sea transitiva. Podemos empezar por cualquiera de estos puntos, ¿sí? Entonces, pues lógicamente por lo regular se empieza por la reflexión, ¿sí? Entonces, al empezar por la reflexión, ¿qué es lo que debemos de observar? ¿Sí? Lo primero que tenemos que ver es que en este caso, para la reflexión, tenemos que para toda X en Z, ¿sí? Lo que vamos a observar es que X menos X es igual a 0. A 0. Pero lógicamente, si esto es igual a 6M, lógicamente estamos viendo que que M es igual a 0. Entonces, con eso, de alguna manera, estamos llegando a alguna conclusión. Pues sí, porque existe un término en los enteros, ¿sí? Que cumple la condición. Entonces, para cualquier X que yo me tome, esto se cumple todo el tiempo. ¿Sí? No va a haber de otra. ¿Sí? Eso es lo que me da la reflexión. Ahora, ¿dudas hasta aquí? No. Ok. Bueno, tenemos que ahora que ver la simetría. ¿En qué nos tenemos que apoyar, jóvenes, para ver la simetría? ¿Alguna sugerencia? Podríamos tomar dos elementos X y Y poner X menos Y es igual a Y menos X y eso es igual a 6M si solo si X menos Y es igual a Y menos X. Bueno, yo lo vería así.
hay que, aquí de lo que se tiene que dar uno cuenta es que de lo que se está hablando es de la relación. ¿Sí? Entonces, ok, tenemos sean X y Y en Z, ¿sí? Así como lo dices, X y Y en Z. Entonces, de esto se sigue por la relación, ¿sí? Esto implica que por la relación tenemos X menos Y igual a 6M. Esto para alguna M en los enteros. ¿Sí? Para alguna M que pertenece a los enteros. Ahora, ¿esto a dónde me tiene que llevar? Pues me tiene que llevar a ver si puedo ver una relación también entre X y Y, o más bien entre Y y X, ¿sí? ¿De qué forma? Bueno, pues si ya vi que existe esta relación entre X menos Y igual a 6 por M, entonces lo que vamos a ver ahora es que Y menos M, Y menos X, perdón, es igual a algo, ¿sí? ¿Igual a quién? Eso lo puedo ver yo de la siguiente forma. Adelante. Adelante. Bueno. No, es que se me fue la idea. Continúa. Ok, gracias. Eh, si alguien nota que hay una pregunta en el chat y yo no la he visto, por favor, también me pueden avisar para tomarla en cuenta, por favor. Entonces, esto lo podemos observar y lo podemos ver de la siguiente manera, como menos es equivalente a menos X menos Y. Pero esto es X menos Y, ya sabemos quién es. Menos 6M. Entonces, esto es equivalente a 6 por menos M. Entonces, existe otro término, ¿sí? M' podemos llamarla, ¿sí? Entonces, existe M' en los enteros, tal que podemos nombrar a M' como equivalente a menos M. Entonces, podemos asociar a Y menos X igual a 6 por M'. ¿Sí? Entonces, al final sí existe un término que nos permite ver que la relación entre X y Y tiene una simétrica, ¿sí? Una simétrica que está dada por Y, perdón, menos X. A eso se refiere la simetría, ¿sí? En ese sentido es como la podemos orientar, al menos con esta definición que dimos para esta relación. Y por último, pues lógicamente la transitividad. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes, antes de continuar? No, ninguna. Ok, entonces, como pueden ver, no, o sea, no es cosa del otro mundo, nada más es un ejemplo para que recuerden, ¿sí? De qué se tratan estas cosas. Pero ahorita vamos a ir subiendo el asunto, ¿sí? Hasta llegar a lo que es el conjunto cociente. Ahorita continuamos con eso. Entonces, la transitividad, de alguna manera, pues lógicamente establece que para todo X, Y, Z, en el conjunto de los enteros, ¿sí? Tenemos que X se relaciona con y Y se relaciona con Z. Esa es la hipótesis, ¿sí? Esto va a implicar, ¿sí? O tenemos que implicar que
X se relaciona con Z. Entonces, de aquí tenemos que sacar lo siguiente. Dada la definición que dimos, ¿sí?, de relación, entonces tenemos que existen, lo podemos ver así. Esto implica que existen, vamos a ponerlo así como que existe M y N en los enteros, ¿sí? Tal que X menos Y es igual a 6M y Y menos Z es igual a 6N. ¿Cómo podemos observar una relación aquí? Una relación lógicamente entre X y Z. Porque ya está dada las dos hipótesis, ¿no? Que X se relaciona con Y se relaciona con Z. ¿Cómo probarían ustedes que X se relaciona con Z? Podríamos despejar a X o a Y reemplazarlo en la segunda relación. Sí, sí se puede. Hay otra forma de hacerlo, pero sí, sí se puede. Podemos hacerlo con Y tomando el primer término, o sea, tomamos este primer término de aquí, ¿sí? Y despejamos Y. Entonces, tomamos X y despejamos Y, tal que nos quede X igual a 6M más Y. Entonces, sustituimos, no, creo que no. No va a funcionar. Sería más bien despejar. Despejamos Y, ¿no? Exacto, sí, tienes toda la razón. No va a funcionar de esta forma. Entonces, como dirán por ahí, escucha la McCoy. Entonces, despejamos Y y despejamos 6M. Entonces me quedaría Y igual a X menos 6M. ¿Están de acuerdo? Y lo sustituimos en el otro término. Entonces, esto implicaría que sustituyendo en Y menos Z, eso sería X menos 6M, ¿sí? Menos Z igual a 6N. ¿Sí? Reacomodando términos, bueno, aquí parece 7, este es Z, perdón. Acomodando términos, esto me quedaría X menos Z, ¿sí? Igual a 6 por M más N. Digo, me brinqué pasos por ahí, ¿no? Despejé de un lado y ya usando la distribución, juntamos términos, etcétera. Eso es lo que me quedaría. Entonces, lo que estamos notando aquí es que existe, ¿sí?, un L en los enteros, ¿sí? Tal que este L lo puedo ver como equivalente a M más N. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, X menos Z sería igual a 6L. En ese caso, pues tendría yo mi número en los enteros, tal que puedo observar que tengo la relación dada entre X y Z a partir de las dos propiedades que me dan, donde X se relaciona con y Y se relaciona con Z. ¿Sí? Esa sería la forma de atacar el problema y probarlo. ¿Alguien recuerda lo que es una clase de equivalencia, jóvenes? Esto se vería mejor con un ejemplo, ¿sí? Antes de darles la definición para que entiendan el concepto, porque a mí me gustaría más que entendieran el concepto que antes. Les puedo poner la definición y decir, bueno, ahí está la definición, a ver quién la entendió, está bien, y quien no la entendió, pues ya ni modo. Pero no, yo no trabajo así, jóvenes. No me gusta dejarlos con
con lagunas, ¿no? De este tipo. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, pero este ejemplo va a ir dirigido para entender lo que es una relación de equivalencia. Entonces, sea A igual al conjunto de las X en los enteros, ¿sí? Tal que X es mayor o igual que 4, ¿sí? Y es menor o igual que 14. Ese es mi conjunto, ¿sí? Ese es el conjunto A. Entonces, pues no tiene mucho chiste hasta aquí, ¿sí? Pero me dan una relación que dice así. R en A es una relación ¿sí? Es una relación donde X y Y, donde X y Y tienen el mismo resto, tienen el mismo resto, ¿sí? Tienen el mismo resto cuando se divide por 4. Se dividen por 4. Y de aquí tenemos que calcular las clases de equivalencia, ¿sí? A partir de aquí. ¿Cómo es esto? Bueno, lo primero que tenemos que ver es cuando tienen el mismo resto los términos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que me quieren decir? Pues cuando tengo, por ejemplo, el 4, sí, porque lo tengo que hacer con este conjunto, tengo que ir con los números que van del 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 4 lo puedo representar como 4 por 1 más 0, ¿sí? El 5 lo puedo representar como 4 por 1 más 1. Entonces, ¿esto a qué alude? Bueno, que el 4 es el divisor, en este caso del primer término, que es el 4, y luego en el segundo caso del 5, ¿sí? Y lógicamente estoy buscando términos que sean múltiplos y todo por ahí. Lógicamente el 1 es el múltiplo del 4, el múltiplo es el 1 del 5 y el resto es el 1. En el 5 el resto es el 1. En este caso, en el de arriba, el resto es el 0. En el 6, pues ya con eso ya pueden ver lo que sigue, ¿no? 6 es igual a 4 por 1 más 2, ¿sí? 7 es igual a 4 por 1 más 3. ¿Sí? Donde el 2 es el resto de la división entre 4 y 6 y el 3 es el resto de la división entre 4 y 7. El siguiente término, que sería el 8, ¿sí? Lo puedo representar como 4 por 2 más 0. Entonces ahí ya tenemos dos términos, el 4 y el 8 que tienen el mismo resto, ¿sí? El 10, perdón, el 9. El 9 que es igual a 4 por 2 más 1, ¿sí? Entonces tenemos al 5 y al 9 que tienen el mismo resto. El 7, el 10, ahora sí, el 10. El 10 es 4 por 2 más 2. Y el 11, que sería 4 por, perdón,
Disculpen las letras que hago. ¿Sí? Ahí está. 4 por 2 más 3. Y ya con esto podemos ver cómo se van formando los conjuntos, ¿no? Y ahorita hacemos bien la asociación para que se den cuenta cómo se relacionan los diferentes términos para hacer una relación, una clase de equivalencia, ¿sí? En este caso sería el 12, el 13 y el 14 los términos que me faltan. 12, esto lo puedo ver como 4 por 3 más 0, ¿sí? Este parece 6 más 0. El 13, que es 4 por 3 más 1. Y el 14, que es 4 por 3, 4 por 3 más 2. Entonces ya no tengo 15, entonces ahí le termino, ¿no? Termino esta cuestión. Entonces me piden hacer una clase de equivalencia con los términos, ¿sí? A partir de la relación que se me da. La relación está dada por aquellos números que pueden dividir al 4, al 5, así como lo hemos estado haciendo. Y la clase de equivalencia se va a definir por los restos equivalentes, o sea, los términos que tienen el mismo resto. Antes de continuar, jóvenes, quiero saber si hay dudas hasta aquí. No, ninguna. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuáles son las relaciones de equivalencia que aquí se forman? ¿Alguien ya las vio? ¿Sería el 0, 1, 2 y 3? Exacto. Sí. De aquí, de alguna manera, podemos sacar 3 conjuntos. Bueno, déjenme sacar 4 conjuntos más bien. ¿Y cuáles serían estos 4 conjuntos? Vamos a llamarlos así, de esta forma. Vamos a empezar a usar la notación que regularmente se usa. Entonces, el primer conjunto que se formaría de los cuales tienen todos el mismo resto sería denotado de esta forma. Sería 4, ¿sí? Y esto sería equivalente al conjunto de los términos que están dados por el 4, el 8 y el 12. ¿Por qué estos 3 números? Porque son los números que tienen el mismo resto como 0. ¿Sí? Esos serían mis primeros, ese sería mi primer conjunto. El segundo conjunto, pues ustedes ya podrían darse cuenta, sería el 5, sería la clase de equivalencia. Puede ser definida por el 5 o por el 9 o por el 13, dependiendo de, ahora sí, del gusto, de la necesidad o de la definición que se esté dando, pero los términos van a ser lo mismo, ¿sí? Estos términos serían los que tienen como resto el 1, que sería el 5, el 9 y el 13. ¿Sí? El siguiente conjunto sería el 6, formado por el 6. ¿Sí? Estos términos tendrían el mismo resto, que sería el 6, el 10 y el 14. Sería, perdón, sería el 6, el 10 y el 14. Dado que estos tienen el mismo resto, que es el 2, pues ahora los únicos que me faltan sería el 7, ¿sí? Que sería el conjunto dado por el 7 y el 11.
Pude haber agarrado números más grandes para hacerlo más, para rellenar más, pero no quiero irme más, extenderme más de lo necesario para que se entienda esto realmente, que es una clase de equivalencia. Entonces, hasta aquí, pues, con esto yo ya puedo de alguna manera, observar que tengo 4 clases de equivalencia aquí. Y cada una de estas clases de equivalencia es esta. Sí, la clase de equivalencia del 4, la clase de equivalencia del 5, la clase de equivalencia del 6 y la clase de equivalencia del 7. ¿Qué están notando aquí, jóvenes? Para que sea una clase de equivalencia, ¿sí? Tiene ¿Son que ser... divisibles entre el 4? A ver, otra vez, por favor. ¿Son divisibles entre el 4? Sí, todas las clases de equivalencia son divisibles entre el 4. Esa es la relación que nosotros dimos. Ese es el punto principal. El detalle aquí, el detalle fino, es para cada una de estas clases de equivalencia, lo que quiero que noten es que de alguna manera son conjuntos disjuntos. ¿Sí? Pero antes de adentrarme más en esa parte, ¿sí? Lo que quiero que noten es que cada una de estas clases de equivalencia tienen que tener una relación de equivalencia que de alguna manera las haga únicas. ¿Sí? Entonces, tienen que observar que la relación de equivalencia es reflexiva, es simétrica y es transitiva entre los términos de la clase de equivalencia. Por ejemplo, el 4. Aquí vamos a tener el 4, el 8 y el 12. Tiene que haber reflexión. ¿Sí? Esa es una de las partes importantes. Tiene que haber simetría y tiene que haber transitividad. Pero no nada más entre estos, sino pues ahora sí que mutuamente se tienen que relacionar y tiene que, si el 4 se relaciona con el 12 y el 12 con el 8, pues el 4 se relaciona con el 8. ¿Sí? Esa es la hipótesis, esa es la teoría y esa es la regla que se da en cada una de estas cuestiones. Y lo mismo ocurre con la clase de equivalencia del 5, lo mismo ocurre con la clase de equivalencia del 6 y lo mismo ocurre con la clase de equivalencia del 7. ¿Sí? Tiene que darse, para que se llame clase de equivalencia, tiene que darse dentro de los términos de una relación de equivalencia. ¿Sí? Y en ese contexto, pues lógicamente se va a formar un conjunto. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Déjenme. Perdón. Voy a hacerlo un poco para acá. Esta es la clase de equivalencia del 4. La clase de equivalencia del 5. Ya no sube más. Vamos a ver si lo podemos sacar así. La clase de equivalencia del 5, pues, lógicamente la puedo ver como el 5, el 9 y el 13. ¿Sí? Lógicamente tiene que haber reflexión, tiene que haber simetría y transitividad entre estos. ¿Sí? La clase de equivalencia del 6 y tomando el 10 y el 14. ¿Sí? Igual tiene que haber reflexión y la clase de equivalencia del 7 y el 11.
Si pueden notar, los conjuntos que forman estas clases de equivalencia son disjuntos. ¿Sí? No puede haber una relación entre ellos, o sea, no puedo relacionar el 7 con el 6, por ejemplo, porque la hipótesis aquí es que tienen el mismo resto. ¿Sí? Y el 6 y el 7 no tienen el mismo resto, por supuesto. El 6 tiene como resto el 2 y el 7 tiene como resto el 3. Esa es la idea. Entonces, eso es lo que forma los conjuntos en este caso. Entonces, eso hace que se formen conjuntos disjuntos, dada la definición que dimos de relación. ¿Sí? En este contexto, como se podrán dar cuenta, podemos dar una partición. O sea, podemos formar un conjunto, un todo, ¿sí? Formado por la relación completa, ¿sí? Que abarque a los 4 conjuntos, pero dentro de esos 4 conjuntos, la unión de los 4 me da el conjunto completo. ¿Sí? Este es un conjunto que está formado por una relación de equivalencia que a su vez me permite formar clases de equivalencia. Entonces, cualquier relación de equivalencia que ustedes den, en teoría, les debe de formar un conjunto, ¿sí? De estas características. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguno. Decir que el conjunto está dividido en subconjuntos. Exactamente. Ok. Esto lo que va a implicar, lógicamente, es que dada la relación de equivalencia, ¿sí? Se va a formar un conjunto que va a estar formado por los mismos elementos del primer conjunto que nos dieron, o sea, el conjunto A, ¿sí? Pero el conjunto A forma un conjunto distinto a este nuevo conjunto que estamos observando, porque pues, yo puedo tener a los mismos elementos del conjunto A y estos los tengo asociados que van del 4 al 14, ¿sí? Esa es una relación. Pero aquí me están dando otra relación que debo de jugar con los términos que van del 4 al 14, dada una relación que es una relación de equivalencia que me dice algo, donde los términos, cuando yo los divido entre 4, me tienen que dar o tengo que unirlos con los términos que tengan el mismo resto. En este caso, por ejemplo, el 4, el 5, el 6, el 7, ¿sí? Me permiten formar diferentes clases de equivalencia, lo que me permite de alguna manera tener a los mismos elementos del conjunto A, pero distribuidos de una forma distinta. ¿Sí? Que a de primera vista, pues parece no haber una lógica. Si yo les doy los conjuntos así, a ver, ¿qué te dice este conjunto 4, 8 y 12? ¿Sí? ¿O qué te dice este otro conjunto, el 5, el 9 y el 13? ¿O qué te dice este otro conjunto, el 6, el 10 y el 14 y así? Pues no les va a decir nada, ¿sí? A menos de que tengan el contexto sobre el cual estamos trabajando, por supuesto. ¿Sí? En ese sentido, pues, se tiene que demostrar que realmente estamos trabajando con una relación de equivalencia. ¿Sí? Que hay transitividad, que hay simetría, que hay reflexión y que hay transitividad. ¿Sí? En estos términos, pues lógicamente lo que me interesa que vean no es necesariamente que es una relación de equivalencia, o sea, eso lo puedo demostrar ahorita, si quieren ahorita lo demuestro. Pero lo que me interesa aquí en particular, ¿sí? Es que empiecen a vislumbrar esta parte de los conjuntos que se están dando, ¿sí? Y que de alguna manera, si yo los veo desde el conjunto A, ¿sí? Este conjunto que habíamos dado al principio, ¿sí? Este de aquí
pues lógicamente, pues me queda vacuo si yo me enfoco en esto. Sí, me queda vacuo porque de alguna manera, pues digo, bueno, ¿cómo diste esto? O sea, ¿de dónde lo sacaste? Pues ya teniendo el contexto, pues ustedes pueden darse cuenta que esto se forma a partir de ahí. Puedo dar otra relación donde yo establezca, donde los términos sean de tal manera que puedo claramente distinguir entre números y que no se toquen, ¿sí? Pero este ejemplo me parece más, un poquito más complicado, ¿sí? Pero más, como decirlo, más lúdico, de tal manera que ustedes vean que dada una relación que parece no tener gran cosa, nos permite establecer un conjunto que nos da 4 conjuntos distintos que son disjuntos, ¿sí? Y esto es importante para una partición. Sí, porque cuando ustedes dan una partición, digo, para los que ya llevaron cálculo 4 y los que no, cuando se establece una partición, lo primero que se debe de establecer es que la relación que hay entre los conjuntos sea vacua, ¿sí? O que de alguna manera no, la permisidad que haya entre estos no vaya más allá del 0 o de algo parecido, como vamos a ver un poco más adelante en las próximas clases. Entonces, criterios importantes que ustedes deben de observar para una partición. Entonces, aquí ya estoy yo jugando. Sí, déjenme, a ver. Déjenme hacer esto un poquito más a la izquierda. Ahí así. Sí, es que ya no puedo ir más abajo con este editor. No puedo ir más abajo. Puedo abrir otro, pero quiero usar esto, no estar abriendo ventanitas, y puedo abrir otra ventanita y ahorita la abro. Pero lo que me interesa ahorita es que quede en claro lo siguiente. Lo primero que podemos notar es que la unión de las clases de equivalencia, en este caso los voy a definir como A. Y ahorita les pongo de forma, de manera formal la definición de clase de equivalencia, sí, porque ahorita he estado jugando con el término, pero no se los he definido, pero es porque quiero que entiendan perfectamente el concepto y también el concepto de partición. Entonces, lo primero que tengo que observar es que la unión de todas las clases de equivalencia, en este caso, ¿sí? Me tienen que dar al conjunto, en este caso, al conjunto A. O sea, cuando yo uno a todos los términos de cada uno de los conjuntos de estas clases de equivalencia, pues tengo que tener por completo al conjunto A. No importa, no importa el orden, lo que importa es que estén todos ahí. ¿Sí? Entonces, otra cosa que también debo de observar es que voy a borrar esto. La intersección entre las diferentes clases de equivalencia, en este caso entre 4 y 5, por ejemplo, la intersección entre 4 y 5, ¿cómo es? El vacío. Es vacía, claro. Entonces, las demás también son vacías. 4 y 6, 4 y 7, en fin, todas las que yo pueda dar. ¿Sí? Entonces, voy a llamarla A y B. ¿Sí? O sea, suponiendo que A puede ser 4 o 5 y B es 5, 6 o 7. Tienen que ser vacías. Y esto es para toda A y B en A. ¿Sí? Ahora, como les digo, la clase de equivalencia la puedo definir como, por ejemplo, en el 4 está el 4, el 8 y el 12. Pude bien haber definido la clase de equivalencia como 8 o como 12. El término es lo de menos. Lo que me importa es el concepto y que se entienda de qué estoy
de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, el siguiente valor que tengo que dar es que todas las clases de equivalencia tienen que ser distintas, la intersección entre para cualquier par de clases de equivalencia que yo tome, su intersección tiene que ser vacía, cualquiera, ¿sí? O sea, no se vale que alguna de ellas tenga relación, porque pues aquí queda claro, ¿sí? Por otro lado, y por último, es que todas las clases de equivalencia tienen que ser distintas del vacío, ¿sí? Si me interesa que la intersección entre dos diferentes clases de equivalencia sean vacías, o sea, la intersección sea vacía, aquí también me interesa que todas las clases de equivalencia que yo dé sean distintas del vacío. O sea, que para toda A en A, la clase de equivalencia sea distinta del vacío. O sea, que exista al menos un término dentro de la clase. ¿Sí? Y con esto, pues lógicamente, podemos dar ahora sí la definición de clase de equivalencia. ¿Sí? Ya trabajé con ella, ya ya hice malabares con ella y no les he definido otra cosa. Entonces vamos a trabajar ahora ya con la con la definición. Sí, bueno, ya trabajamos con la definición, pero ya se las pongo para que vean que no hay nada extraño, ¿no? Entonces, definición. Si tienen dudas, por favor, también pueden irlas planteando en este momento. Las podemos ir tocando. Vamos a poner una relación R, una relación de equivalencia. De equivalencia. Una relación de equivalencia. En un conjunto A. Distinto del vacío. ¿Sí? Donde si este término A pertenece al conjunto A, y los términos o los elementos relacionados con A forman una relación de equivalencia, bueno, ya lo dije arriba, entonces dejen una relación de equivalencia y los elementos relacionados con A lo llamamos, o más bien, los elementos relacionados con A dan un subconjunto que llamamos conjunto, o más bien clase de equivalencia. Y este conjunto, pues lógicamente lo voy a establecer como A, como ya lo había yo puesto, y se va a definir como el conjunto de las X en A, tal que X está relacionado con A. Puede ser que todos los
términos del conjunto bueno, todos los términos del conjunto A estén relacionados con A. Y bueno, sería redundante decir, bueno, pues es todo el conjunto A, pues es una clase de equivalencia por sí misma, ¿no? ¿Qué suele ocurrir? Suele ocurrir, pero lógicamente depende de la relación que se dé. Y como pudimos notar aquí en el ejemplo, en el conjunto A que dimos, ¿sí? Que donde el conjunto es el conjunto de las X en Z, tal que X está entre 4 y 14, podemos hacer el ejercicio con más términos, ¿no? Entonces, pero lo de menos es ahorita enfocarnos más allá. Entonces, ya con la relación, ya con la clase de equivalencia definida, ahora nos podemos adentrar, enfocarnos en lo que definiríamos como una partición, ¿sí? Porque a partir de aquí ya me permite esto, ¿sí? Definir esta cuestión. Entonces, y con eso ya puedo yo definir lo que sería un conjunto cociente. Pero el conjunto cociente queda más bien como en segundo plano con respecto a lo que a mí me interesa ver aquí, que es la definición de partición. Entonces, y ahorita les explico por qué empecé por aquí. Déjenme subir esto un poco más para darles la definición. Definición. Entonces, una partición, más bien se llama partición, o se define, se denomina. Se llama partición de A, o sea, de un conjunto A. ¿Sí? O sea, tenemos un conjunto A tal que este conjunto es, vamos a definir una partición dentro de él. Se llama partición de conjunto A una, de a una familia de subconjuntos a alfa que pertenecen a, o más bien que están contenidos en A, no que pertenecen, que están contenidos en A. ¿Sí? Que están contenidos en A con alfa dentro de un índice. O sea, alfa pertenece a un índice. ¿Sí? Que satisface uno para todo alfa en el índice A de alfa es distinto del vacío. 2 para todo alfa y beta en el índice alfa intersección beta, o sea, A alfa intersección A beta es vacío, o sea, la intersección entre estos es vacío. O implica que si la intersección es distinta del vacío, entonces esto no va a quedar de otra vez que A alfa es equivalente a beta. ¿Eso qué quiere decir? Habíamos anunciado que, a ver, a lo mejor esto se presta a confusión. Ustedes pueden decir, bueno, a ver, es que tú me estabas diciendo que la intersección tenía que ser vacía. Bueno, sí. Pero supongamos que a ustedes les dicen, bueno, si la intersección es no vacía,
¿qué debe de existir? Pues la restricción es clara, ¿no? O sea, si los conjuntos no se deben de tocar entre sí o establecer algún criterio de tal manera que nos permita establecer una separación entre ellos, ¿sí? Como lo vamos a ver en adelante, un poco más adelante, ¿sí? Yo creo que el jueves o el miércoles, cuando veamos esto, va a quedar un poco más claro de qué estoy hablando. Pero esto es importante porque si la intersección entre dos subconjuntos de un conjunto es distinta del vacío, es que existen al menos dos términos, al menos un término que, que está por ahí que están compartiendo, ¿sí? Pero todos los elementos de ambos conjuntos se relacionan con ese término, ¿sí? Eso es a lo que quiero llegar. Entonces, no me va a quedar de otra más que como todos los términos de un conjunto se relacionan con ese término, pues los otros también se relacionan con ese término, todos se acaban relacionando, pues vamos a llegar a la conclusión de que es el mismo conjunto. O sea, de que alfa es, porque así como lo establecimos claramente con la clase de equivalencia anterior que estuvimos trabajando, ¿sí? Tiene que ser tajante el hecho de que si hay una relación, si hay una intersección entre ambos conjuntos y esta es distinta del vacío, no me queda más que estoy intersecando al mismo conjunto, ¿sí? Y es decir, tengo al mismo conjunto, tengo a alfa, a alfa o a beta, o sea, es cualquiera de los dos. Y en este último término, pues lógicamente tengo que también poner que 3, que el conjunto dado A es igual a la unión de todos los A alfas con alfa en el índice. ¿Sí? Entonces, con esto, de alguna manera, queda establecido todo lo que tiene que ver con particiones. Ese era mi objetivo. ¿Sí? Porque de aquí en adelante, digo, lo que sigue de las próximas clases, el concepto de partición va a ser el pan nuestro de cada día. Sí, porque en todo momento vamos a hablar de la partición, de la suma de Riemann, de la suma superior, de la suma inferior, y pues en todos los casos vamos a necesitar una partición. Entonces tenemos que tener claro qué es una partición. Y a veces, cuando se habla de una partición, bueno, pues puede que se entienda, ¿no? Lo que es el contexto, pero comprenderlo a grandes rasgos, comprender qué me están diciendo con una partición, a veces queda esa laguna, ¿no? Yo me pregunté cuando me dieron la definición de partición, bueno, ¿qué es una partición en sí? O sea, sí entiendo la definición, pero ¿hay algo más ahí? Pues sí había. O sea, claro, me quedó después de que di la primera vez esta cuestión de relaciones de equivalencia, ¿sí? En cálculo 1, pues me quedó clarísimo que esto era para cálculo 4 también. Al menos para hacer claro el concepto. ¿Sí? Bueno, jóvenes, ¿alguna duda hasta aquí? Y pues me despido de todos ustedes de momento, jóvenes. Nos vemos. Disfruten su tarde y hasta pronto.